Comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Hoy estamos en vivo, como siempre, domingo 8 de enero de 2023. Y a continuación les presento nuestra agenda que vamos a desarrollar hoy hasta las 9:15 de esta noche. Es una agenda muy variada y que espero que sea de su interés. Vamos a hablar de las entrevistas públicas a los candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a conversar sobre ese tema con don Mario Urquía, que es el presidente de la Junta Nominadora. Él nos va a informar también de cómo va este proceso de entrevistas públicas a los candidatos a magistrados, cuándo enviarán la lista de al menos 45 candidatos al Congreso Nacional, qué espera la Junta Nominadora con respecto a la elección que hará finalmente el Congreso Nacional, si va a elegir por política o por calificación de los candidatos a magistrados. También vamos a hablar de los principales retos económicos de 2023, del desempleo, del tema de las invasiones y de los retornados. Miles de hondureños que buscan irse al sueño americano, pero que ahora están regresando no de Estados Unidos, sino que los están regresando o los están retornando desde México. También más adelante aquí en el programa con el doctor Omar Videa, solo en diciembre murieron oficialmente 35 personas por COVID-19 en el país, solo en diciembre. Y ahora en enero hay más de 10 fallecidos por COVID-19. ¿Cuál es el riesgo de las nuevas variantes? ¿Cuál es el riesgo de las nuevas variantes que han surgido? ¿Son variantes que se transmiten mucho más rápido? ¿Son variantes acaso también que pueden provocar un contagio y una enfermedad mucho más grave? ¿El COVID-19 es ahora una gripita? Tendremos estos temas hoy aquí en el programa, lo cual agradezco mucho su sintonía. Abogado Mario Urquía es el presidente de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados y magistradas de la nueva Corte Suprema de Justicia. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Disculpas por los inconvenientes. Nos atrasamos un poco, pero aquí estamos listos para atender. Gracias, abogado Urquía. Lo importante es que ya estamos aquí. ¿Cómo ha concluido esta semana que pasó esta primera ronda de la última etapa de este proceso, que son las entrevistas públicas a los candidatos a magistrados? Comenzaron el miércoles anterior, 4 de enero, hubo comparecencia de 47 candidatos a magistrados y magistradas, hubo comparecencia el miércoles, jueves, viernes y ayer sábado. ¿Qué valoración hace de esta etapa? Bueno, efectivamente es la última etapa en la que participan directamente los postulantes. Fueron 47 los entrevistados, a los cuales se van a sumar 5 más probablemente el jueves, estemos programando, que son 52 de las personas que están en el proceso que no tuvieron tachas o denuncias o fueron inadmitidas en su caso. Me parece a mí que las entrevistas se han desarrollado en un buen ambiente. Ha habido participación de medios de comunicación, transmisión en vivo y la participación de veedores de diferentes organizaciones y personas que han tenido interés en escuchar las exposiciones de cada uno. Ha sido un ambiente propicio para que todos puedan expresarse. En primer lugar, la entrevista se compone de una autopresentación en donde el postulante hace una valoración rápida respecto a su trayectoria profesional, respecto a su vida, si así lo estima también conveniente, y luego también se pasa a 5 preguntas que son extraídas por ellos mismos de unas urnas transparentes que tenemos al efecto ahí. Y luego la Junta, cualquiera de los miembros de la Junta puede formularle las preguntas de manera directa al postulante. Ellos han tenido todo el espacio necesario para desplegar sus exposiciones y me parece a mí que ha sido muy positiva. Todos han estado puntuales, han habido buenas participaciones de parte de ellos y lo importante es que estamos avanzando. Aún con todas las denuncias y tachas que tuvimos, estamos avanzando en el proceso y trabajando arduamente para poder cumplir con todas las fechas que hemos establecido. Muy bien, son 47 candidatos que ya participaron, ellos ya no vuelven, ya no siguen ninguna otra nueva etapa, esta etapa es la última, solo quedan estos 47 a la espera de si son incluidos o no en la nómina final que será enviada al Congreso Nacional. Es correcto, ellos ya pasaron esta entrevista y ya solo les resta esperar
las valoraciones que haga la Junta Nominadora una vez que hayamos concluido con todas las entrevistas. Muy bien. Abogado, usted me dice que el próximo jueves 12 de enero retoman estas entrevistas públicas. Sí, es que tuvimos una primera revisión de tachas y denuncias. Habían inicialmente 40 personas que no tenían ninguna, pero en la primera revisión que hicimos se inadmitieron denuncias contra 7 de ellos que tenían y que solo tenían una denuncia. Al ser inadmitidos pasaron directamente a la entrevista. Luego, en una segunda revisión, se inadmitieron denuncias también en contra de 5 de las personas postulantes. Estos no fueron incluidos en este primer listado de 47 porque al momento que programamos el calendario de entrevistas aún estábamos resolviendo el tema de las admisiones o inadmisiones de tachas y denuncias. O sea que este próximo jueves 12 se reinicia la etapa de entrevistas públicas con 5 candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Continuarán luego viernes y sábado también de la próxima semana? Sí, nosotros vamos a programar inmediatamente que hayamos resuelto sobre las denuncias que quedan pendientes de emitir resoluciones, las que fueron admitidas y notificadas a 49 personas. Ya el martes se vence el plazo para formular descargos. Hubieron 13 iniciales que se notificaron en esa primera etapa que le he mencionado, que ya formularon sus descargos y nosotros vamos a estar resolviendo el día martes. Después nos quedan las otras pendientes, que son alrededor de 36. Una vez que hayamos resuelto esto, nosotros vamos a estar programando, vamos a emitir un comunicado oficial programando las nuevas entrevistas que se tengan que hacer según el caso. Ese comunicado oficial va a informar los candidatos que continúan en el proceso y los que quedaron fuera. Es correcto. De eso se trata el comunicado. Si hubiese pues alguna exclusión en ese momento, así se comunicaría. Igual si esto no ocurriera y solo tuviera impacto en la matriz, que podría ser el caso, que una denuncia tenga impacto en el momento de la puntuación. Entonces, todo esto lo vamos a informar debidamente, tal y como hemos hecho en cada una de las fases del proceso, correcto, que siempre emitimos un comunicado oficial. Sí. O sea que hasta el momento tenemos entonces ya planificados para el próximo 5, para el próximo jueves 12, 5, con lo cual serían 52, 47 esta semana y 5 el jueves, serían 52 a esperar que ya también el mismo jueves se pueden incluir otros o quizás viernes y sábado, para ir avanzando. Es correcto, es correcto, así es. Sí, creo que para el jueves, sí, de todas maneras siempre lo vamos a hacer saber, pero sí, tentativamente es el jueves que retomaríamos este trabajo con las 5 entrevistas y si hubiesen, en su caso, más, entonces ahí mismo las programamos para que puedan tener la suficiente antelación, la información necesaria de día y hora, porque así se los notificamos con hora precisa a cada uno y así se los debemos saber también a la población hondureña y los medios de comunicación para que puedan tener una participación efectiva. Así es, ¿no? De hecho, el calendario de entrevistas de esta semana entiendo que se cumplió a cabalidad. Comenzaban a las 8:20, terminaban a eso de las 6:30 de la tarde, miércoles, jueves, viernes y sábado, los 47 que participaron. Así es. El sábado pudimos terminar un poco más temprano porque ya quedaban 9 de la lista de 47. Y sí hemos tratado de, respetando también a los participantes, al público, a los medios de comunicación, ser puntuales en todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuándo se enviará, cuándo tienen planificado enviar la nómina de al menos 45 candidatos a magistrados y magistradas al Congreso Nacional? Bueno, en el cronograma nuestro habíamos establecido la fecha del martes 17 de enero, pero hemos tenido una carga bastante grande de trabajo con la cantidad de denuncias que fueron admitidas, que fueron presentadas y que fueron admitidas. Esto sin duda significará que podamos tomar algunos días más allá del 17, podríamos estar hablando de entre el 18 y el 20 de enero, siempre con la idea de enviar con la suficiente antelación este listado al Congreso Nacional para que allá ellos tengan también el tiempo suficiente para poder revisar y poder ellos también discutir internamente en esta segunda fase del proceso.
Abogado Urquía, sobre este tema de las tachas y denuncias, usted sabe, he escuchado a algunos abogados manifestar que en cuanto a tachas y denuncias se refieren, muchas de las que se presentaron contra candidatos a magistrados y magistradas eran puros chismes, que eran rumores o eran puros clavos, como conocemos aquí popularmente ese tipo de circunstancias, y que eran cosas realmente sin valor, sin fundamento. Ejemplo, que el sobrino de fulano de tal, que viene siendo pariente del candidato o candidata, estuvo involucrado en esto o lo otro. O sea, denuncias o tachas que no son directamente contra la persona que está siendo postulada. ¿Es cierto esto o no? Mire, de hecho, las que no tenían ninguna sustentación fueron inadmitidas, 12. Puede ser que en algunos casos nosotros en el momento de admitirlas no tuviéramos la información necesaria, pero sí tuvimos el cuidado de revisar que tuvieran los requisitos formales y que acompañaran alguna documentación que relacionara la denuncia que se estaba haciendo o indicar el lugar donde se encontraba la información. Eso de la admisión no significa necesariamente que la denuncia sea procedente. Es importante eso, perdón, es importante eso que usted está diciendo, que el hecho que hayan admitido la denuncia no significa que es cierta la denuncia o la acusación o el cuestionamiento, el señalamiento contra el autopostulado. Es correcto. Por eso la ley contempla 5 días para poder formular los descargos al respecto. Y así lo vamos a revisar nosotros. Nosotros no somos un órgano que determine culpabilidad o inocencia, no somos un órgano de juzgamiento, sino que un órgano que busca determinar idoneidad, competencias para el desempeño del cargo. Entonces, al momento en que nosotros revisemos los descargos, vamos a poder determinar con precisión, ¿verdad?, si tiene algún fundamento o no, porque podría ocurrir lo que usted exactamente acaba de decir, ¿verdad?, que estos procesos se prestan a situaciones de diversas índoles, incluyendo claro, eso que usted ha mencionado muy bien. A estas entrevistas públicas, ¿considera usted que ha llegado, porque las están realizando aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y son públicas, es decir, puede asistir la persona que quiera? ¿Cree usted que han llegado, por ejemplo, diputados, que son los que al final van a tomar la decisión de elegir a los 15 nuevos magistrados? ¿Han llegado diputados, han llegado otras organizaciones? ¿Ha tenido la afluencia ahí en el lugar que usted esperaría? Bueno, particularmente esperaba que hubiera una mayor afluencia. Sí han llegado, creo que 2 diputados a observar, sobre todo en los últimos 2 días. La participación es abierta, la puerta del auditorio se mantiene abierta para que pueda ingresar cualquier persona que tenga el interés de observar las entrevistas. Pero si bien no ha habido una participación física dentro del auditorio, sí ha habido una gran participación a través del correo electrónico. El pueblo pregunta 2022@gmail.com. Han llegado una gran cantidad de preguntas para los postulantes y al momento en que nosotros hacemos la entrevista, hay una primera parte de autopresentación, una segunda parte de 3 urnas que están situadas frente a la mesa de la Junta Nominadora, la participación de los miembros de la Junta, y ahí directamente preguntamos también de las preguntas que han llegado al correo para que el pueblo tenga esta participación. Sin duda, creo yo de que a medida que vaya avanzando el proceso, y también usted recuerde de que a veces en algunas fases del proceso no hay postulantes que sean tan mediáticos. Hay algunos que son más mediáticos que otros, que son figuras públicas, y me parece a mí que en esos momentos puede ser que el auditorio tenga mayor participación de presencia de personas. Usted sabe mejor que nadie, abogado Urquía, que este proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia tiene muchos ojos de instituciones nacionales, internacionales, veedores nacionales, internacionales, de muchos países y de la sociedad en general. La credibilidad del país tiene mucho fundamento en lo que va a pasar con la elección de los nuevos magistrados. La credibilidad como país también, la inversión económica en el país tiene que ver mucho con este proceso de selección de los nuevos magistrados.
¿Están conscientes de eso en la Junta Nominadora? ¿Y cree usted que están conscientes también de esto en el Congreso Nacional? Bueno, me parece que en la Junta Nominadora estamos conscientes, todos los sectores que la conformamos. Y fíjese que usted que lo que ha dicho es correcto. El proceso tiene y reviste una importancia histórica. Así es. Quizás en la coyuntura que estamos viviendo, política, social, económica, y lo que se ha venido aconteciendo en la sociedad hondureña determina que esto tenga mucha mayor trascendencia que en otras ocasiones. Es decir, en este momento se trata de la posibilidad de mejorar o rescatar más bien nuestro sistema de justicia, dentro del cual la Corte Suprema es una pieza fundamental. Y a esto ha contribuido mucho la nueva ley de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora, que determina la forma en que los que conformamos la Junta llegamos ahí. En el caso nuestro, yo represento al Colegio de Abogados, nosotros fuimos un proceso democrático, en donde los abogados se pronunciaron sobre quién quería que fuera el representante ante esa Junta. Igual aconteció en sociedad civil, en el claustro de profesores, eso por un lado. Por otro lado, también establece la ley una matriz de evaluación que determina claramente cuáles son los valores que se toman en cuenta a la hora de la puntuación y que nosotros desarrollamos con algunos criterios para poder precisar esa puntuación. Por otro lado, anteriormente, las organizaciones que forman parte de la Junta Nominadora nominaban 20 candidatos cada uno, solo ahí eran 140. Y actualmente es autopostulación. Ningún postulante ha necesitado pedirle favor absolutamente a nadie para poder participar en el proceso. Sí. Esto es importante además de otras figuras como la equidad de género, ¿verdad? Que en este proceso de selección tiene una importancia grande, puesto que son 23 mujeres las que tienen que ir desde el listado y 22 hombres. Ya en el Congreso Nacional, yo creo que las fuerzas políticas que lo componen también deben estar conscientes de la necesidad de que podamos contar nosotros con un Poder Judicial independiente, fortalecido, que garantice el respeto de la ley, el principio de legalidad, que contribuye a la paz social en nuestro país, porque en cualquier parte del mundo el Poder Judicial es base fundamental para el desarrollo de la democracia, el Estado de Derecho, y es la que contribuye decisivamente a garantizar certidumbre en la sociedad. ¿Han recibido presiones de líderes políticos de distintos partidos políticos? No, esa ha sido una pregunta que ha estado ahí pendiente durante todo el proceso y todos los miembros de la Junta le van a contestar de la misma manera. Nosotros hemos trabajado con absoluta autonomía, como lo determina la ley, con independencia, apegados a la ley. Todos los postulantes han podido ver el proceso y si usted le consulta, a excepción de lo que ocurre cuando alguien es excluido, ¿verdad? Como ocurrió en la fase de la prueba escrita, por ejemplo, y de la prueba psicométrica, pero todos los que han participado han visto la transparencia con que se ha desarrollado y que no ha existido ni se ha permitido de ninguna manera injerencias de ningún tipo, ni política, ni de organizaciones, de cualquier índole. Nosotros hemos trabajado conforme la ley lo determina. ¿Qué probabilidades tienen los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se autopostularon para reelegirse de ir incluidos en esa nómina de 45? Bueno, ellos, como todos los demás, entran en iguales condiciones, ¿verdad? Obviamente que cuando una persona ha desempeñado un cargo, ya ha demostrado de lo que es capaz y de lo que no es capaz, de cuál es su compromiso o cuál no es su compromiso. Estos son aspectos que vamos a valorar en su momento. Hasta ahora los que se autopostularon están ahí, tienen denuncias y tachas y la Junta deberá resolver al respecto. Y una vez que se resuelva también poder evaluar. Pero sin duda que, como le digo, al haber estado 7 años ahí, ya hay ahí un plus de exigencia en el desempeño que lo marca bastante la sociedad hondureña y que ellos deben estar conscientes de que esta situación sin duda exige muchísimo más allá de lo que quien no ha ocupado el cargo pues se le exige.
Entonces, lo que le quiero decir con esto es que están en iguales condiciones, pero con un plus de exigencia, y que la Junta Nominadora va a determinar en su momento si pasan o no pasan en esa lista de los 45 conforme lo establece la ley y conforme lo establece nuestra matriz de evaluación. Abogado Urquía, el Congreso Nacional debe elegir dentro de los 45 que envíe la Junta Nominadora o puede sacarse candidatos de la manga de la camisa. No, la ley es clara al determinar que el Congreso Nacional debe elegir, no dice puede, dice debe elegir de la lista de los 45 o más que la Junta Nominadora envíe. 45 es el número mínimo porque significa, y este número es porque por cada una de las magistraturas deben de haber 3 candidatos. Sí, muy bien. ¿Teme usted que al momento de la votación en el Congreso Nacional se elija más por color político que por las calificaciones del candidato? Mire, nosotros estamos trabajando de tal manera que cualquiera de los 45 que vayan en esa lista, no importa en el orden que se elijan, sean personas idóneas, capaces, que tienen todas las condiciones para desempeñar el cargo de magistrados o magistrada de la Corte Suprema de Justicia para los próximos 7 años. La mayor preocupación, y que la ley lo establece con claridad en su articulado, es no permitir, ¿verdad?, que penetren al Poder Judicial grupos ilegales. Estamos hablando nosotros de redes de corrupción, de crimen organizado, de narcotráfico. La ley no determina en lo absoluto ni se refiere a las preferencias políticas, que todos las tenemos, ni a posiciones ideológicas. Habla de idoneidad, de probidad, de compromiso, porque eso es fundamental, licenciado Melgar, el compromiso que asumen los magistrados para los próximos 7 años, que no es el simple compromiso de ejecutar, de juzgar y ejecutar los juzgados, sino mucho más allá. Ser actores activos en el proceso de reconstrucción del Estado democrático, del Estado de Derecho, contribuir decisivamente a que recobremos en nuestro país, ¿verdad?, la certidumbre, la seguridad jurídica, la confianza en el sistema de justicia. Y esto implica que tiene que ser un magistrado mucho más allá de lo que ha venido aconteciendo hasta ahora. La lista de 45, o al menos 45, del 1 al 45, los nombres, ¿tienen algo que ver con que va del 1 al 45 con las calificaciones que obtuvo o eso no tiene nada que ver? Sí, vamos a determinar en el orden en que deban ir, si podría ser por orden alfabético. La ley creo que determina que sea conforme a los resultados que hayan obtenido en la matriz de evaluación, de mayor a menor, ¿verdad? O sea, del 1 al 45, si son 45 finalmente, del 1 al 45 será el primero o la primera es la que tuvo la mejor calificación de toda la evaluación. Sí, sí, es correcto. Podría ser de esa manera. La ley creo que menciona algo al respecto. Lo importante aquí es saber que, bueno, es una facultad constitucional que tiene el Congreso Nacional elegir a la Corte Suprema de Justicia. Y en tal sentido debemos entender que la lista de 45 significa que en cualquier orden el Congreso Nacional puede elegir a los magistrados, porque si no, estaríamos eligiendo nosotros y no el Congreso. Así es. Y finalmente, abogado, ¿cree que este proceso de que haya una junta nominadora representada por 7 organizaciones que están ahí, por ejemplo, en este caso y en las elecciones anteriores de las Cortes Supremas de Justicia, ¿le parece que es correcto que continúe así el proceso o cree usted que debería haber alguna reforma? Bueno, es lo que hay hasta el momento. Creo que este ha sido un buen proceso. Me parece a mí que hemos sabido y podido manejar el proceso con transparencia, aún con lo corto del tiempo, con el suficiente compromiso. Nosotros hemos trabajado sábados, domingos, días feriados, hemos trabajado jornadas a veces hasta las 11, 12 de la noche, con el compromiso con nuestro país de poder culminar con éxito un proceso que el pueblo hondureño espera con mucha expectativa y creo yo que también con mucha confianza de que vamos a obtener nosotros un poder judicial de nuevo tipo, un poder judicial que realmente
la sociedad confíe y que este sea un primer paso fundamental, necesario y en firme hacia el rescate de todo el sistema de justicia de nuestro país, que la Corte Suprema de Justicia es un elemento, pero hay otros elementos ahí, incluyendo la legislación en todos los aspectos, penal, de familia, de violencia, civil, etcétera, y otros órganos que tienen que ver con la justicia, que también es necesario que los vayamos alineando hacia precisamente garantizar seguridad jurídica, garantizar confianza, respeto a la legalidad, respeto a la igualdad de los hondureños ante la ley y confianza en la sociedad hondureña de tener un poder judicial que responde realmente a ese valor justicia que tan alejado ha estado de nuestro pueblo. Abogado, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Éxitos. Muchas gracias a usted y ha sido un gusto acompañarnos en este 30-30. Muchas gracias. Es el abogado Mario Urquía, presidente de la Junta Nominadora. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. Vamos a hablar sobre los principales retos económicos de 2023 y también después vamos a hablar sobre estas nuevas variantes del COVID-19 y qué tan en riesgo nos ponen a todos. Ya volvemos. Don Santiago Herrera es el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Santiago, buenas noches. Buenas noches, don Edgardo Melgar. Gracias por esta invitación y por el honor que me da al hacerme partícipe de este tan gustado programa. Buenas noches al público que lo escucha y lo ve en este programa. Don Santiago, ¿cómo ve 2023 desde el punto de vista económico? 2023 es un signo de interrogación. La razón es porque la economía mundial está por entrar a un proceso de recesión. Los principales socios comerciales de Honduras, Estados Unidos, va a crecer probablemente al 1% como máximo. Europa al 1.6, América Latina al 1.7, y esas son malas noticias. Son malas noticias para nuestras exportaciones porque es posible que esa recesión reduzca, digamos, los contratos de compras para nuestros productos, y por el otro lado también puede significar, y ojalá que no, pero puede significar desempleo para nuestros hondureñitos allá en el exterior, y eso implique una reducción de las remesas, que sigue siendo uno de nuestros principales ingresos en balanza de pago, que fortalecen las reservas monetarias y que ayudan a nuestras familias a sostener un nivel de vida, digamos, decente. Don Santiago, escucho mucho hablar de la necesidad de una reactivación económica por aquí, reactivación económica por allá. ¿Qué es la reactivación económica en términos sencillos y prácticos? Bueno, quisiera pensar que se reactiva cuando hay inversión. Inversión genera producción y genera empleo. Y el empleo genera ingresos para la familia y genera consumo para la economía, que la necesita para crecer. Entonces, cuando el presidente del COEP y su junta directiva en la semana anterior sacaron un documento llamando la atención al gobierno y a los diferentes actores sociales, fue llamando la atención de esto. Porque ante el entorno de incertidumbre que nos puede generar una recesión, necesitamos reactivar. Y para reactivar necesitamos inversión. Y para tener inversión necesitamos, en primer lugar, un buen clima de negocio. Un clima de negocio que genere confianza. Y por el otro lado, pues que el presupuesto de la República ojalá destinara mucho más recursos a la inversión para complementar la inversión privada. Y de esa manera generar un ritmo de crecimiento que nos haga sufrir menos la recesión mundial. Tengo una gráfica aquí que comparto con usted, don Santiago, y comparto con nuestros amables televidentes también, que tiene que ver con el asunto del empleo. Es una gráfica que es parte del estudio que ha hecho recientemente y ha actualizado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En el 2022 el sector privado pierde más de 58,000 empleos. ¿Usted lo puede explicar mejor, don Santiago, por favor? Sí. Lo que muestra la gráfica, y son datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? No son datos nuestros. Nosotros lo que estamos mostrando ahí es que el sector privado perdió 58,000 puestos de trabajo y el gobierno perdió 23,000 puestos de trabajo. Esos empleos del gobierno probablemente van a ser recuperados en la medida en que vayan consolidándose las instituciones, puesto que eso ha sido un proceso lento. Sin embargo, en el sector privado
tenemos algunos fenómenos o hechos concretos que nos pueden llegar a estas conclusiones. Por ejemplo, todos sabemos que este gobierno de la República, entre las primeras medidas que llevó al Congreso fue la derogación de la ley de empleo por hora. Y eso representaba más de 41,000 puestos de trabajo. No quiero decir que todos se perdieron, pero sí quiero decir que es un factor que pudo haber incidido muchísimo. Por el otro lado, pues nosotros sabemos que en este momento la industria maquiladora ha perdido o está por perder 12,000 puestos de trabajo producto de empresas que están cerrando operaciones, y esto se puede acentuar en la medida en que aumente la recesión. Por el otro lado, nosotros hicimos una propuesta de una ley de empleo parcial, el gobierno no la tomó en consideración ni el Congreso, y luego un partido de oposición hizo una propuesta para modificar el Código de Trabajo en 2 o 3 artículos que hubieran permitido recuperar esos empleos perdidos, pero tampoco lo hicieron. Entonces, sí, eso significa pues que perdemos empleos, y eso es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar, porque en Honduras tiene en promedio un empleo y medio por familia con un salario mínimo. Más del 70% de la gente recibe menos que un salario mínimo. Más del 70% está en la informalidad. Si quisiéramos tener una mejor calidad de vida para la familia, necesitamos que al menos 2 empleos con salario mínimo tenga la familia para poder compensar los costos altísimos que ha generado una inflación que casi llegó a los 2 dígitos en 9.8, como la acaba de estimar o la fijó el Banco Central a final del año. Veamos la tasa de desocupación. En el 2022, la tasa de desocupación o tasa de desempleo abierta alcanzó el 8.9%, lo que representó 356,428 personas desempleadas. En el año anterior, 2021, esa tasa alcanzó el 8.6%. En número de personas, esto representa un aumento de 7,570. Eso en apariencia, porque fíjese que el INE modificó su metodología de cálculo y estimación y bajó la cantidad de personas en edad de trabajo, o modificó la forma en que lo estimaba. Aún así, y aunque la economía haya crecido, si usted se fija, hay un incremento de la tasa de 8.6 a 8.9. Nosotros en 2020 tuvimos 10.9, que fue el año de la crisis, pero aún para el sector privado y el sector empleador, siempre que estamos en tasas de desempleo arriba del 8%, nosotros consideramos que esa es una crisis. ¿Perdón? Ese es un problema para Claro. la sociedad, porque este solo es desempleo abierto, y por el otro lado tenemos personas con problemas de empleo, que son los que están en condición de subempleo, que es el peor problema que enfrentamos, que son aquellas personas que trabajan tiempo completo pero no llegan a recibir un salario mínimo, y otras personas que solo trabajan parte del tiempo o medio tiempo y reciben menos de un salario mínimo. Por ejemplo, esta gráfica, personas con problemas de empleo. El principal problema del mercado laboral continúa siendo la desocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo y de ingresos. Ese es el subempleo. Exacto. Ese es el subempleo. Exactamente. Y como puede ver, son casi 7 de cada 10 trabajadores los que tienen problemas de empleo y sobre todo de subempleo. Aquí lo que quiere decir también que, en otras palabras, del total de ocupados, más de 2 millones de personas trabajan en condiciones de informalidad. Sí, eso es cierto. Y esas personas, pues entre otras cosas, pues no reciben generalmente un salario mínimo, y por el otro lado no tienen ningún tipo de protección social. Porque si usted se fija con esas cantidades de personas y el Seguro Social solo tiene 810,000 afiliados, eso quiere decir que el resto de las personas no tiene protección social. Y cuando no tengo ni un salario mínimo básico, y cuando no recibo protección social a través del Seguro Social, y menos para que pague impuestos. Por ejemplo, por lo tanto, esa gente tiene precariedad en su actividad económica, y por lo tanto hay inestabilidad en el trabajo, hay inseguridad en el trabajo y hay ingresos bajos. Así. Y eso pues incrementa el nivel de pobreza de nuestra gente, porque si usted se da cuenta, casi 7 hondureños de cada 10 son pobres, y casi 5 son extremadamente pobres. Y eso es producto de que no tiene empleo, o tiene empleo pero no tiene un salario completo. La situación que me preocupa mucho es de los jóvenes, don Santiago. Del 2021 al 2022, la cantidad de jóvenes ninis, que son los que ni estudian ni trabajan, se incrementó en 13,574. Los nini son los jóvenes entre 20 y 30 años que ni estudian ni trabajan.
Eso es tremendo, es una bomba social. Fíjese que hace algunos años se empezó a hablar de que Honduras estaba por entrar en una etapa de aprovechar el bono demográfico. ¿Y qué quería decir el bono demográfico? Que en la parte alta de la pirámide la cantidad de personas en edad adulta, de tercera edad o más, eran pocos, que la parte baja de los nuevos jóvenes o niños que están creciendo era más baja y que la pirámide poblacional se ensanchaba por el medio. ¿Y qué significaba eso? Que si aprovechábamos bien a esos jóvenes, íbamos a tener un nivel de producción que iba a superar el 1 o 1,5% anualmente. Sin embargo, esa gente no tiene oportunidades. Esa gente no está estudiando, no está trabajando. Y por lo tanto, en vez de ser un activo valiosísimo para nuestra economía, se convierte en una especie de bomba social. Porque si no estudian ni trabajan y están en edades de trabajar, ¿qué puede pasar? Que se adhieran a las caravanas estas que ponen en riesgo sus vidas para buscar las oportunidades, por ejemplo, en los Estados Unidos, mediante procesos migratorios, o se insertan en bandas organizadas de crimen que aumentan la extorsión o que aumentan la delincuencia en la calle. Y Muchos de ese es estos, el problema. Tenemos que generar oportunidades para que esos jóvenes se vuelvan productivos. muchos de estos jóvenes, por ejemplo, muchos de estos jóvenes tendrían alguna oportunidad si estuviese habilitado el empleo por hora. Probablemente sí, probablemente porque tienen oportunidad de trabajar, aunque sea un part-time o un medio tiempo, que les permite generar ingresos para su familia, pero al mismo tiempo les permite pagar los costos, por ejemplo, de entrar a un colegio o a una universidad para poder generar ingresos para su sostenimiento y complementar los ingresos familiares, pero seguir creciendo Claro. académicamente, tener más oportunidades en el futuro. Escuché en 2022 mucho hablar de la invasión ilegal de tierras. La situación actual es de que casi 30,000 manzanas de palma y azúcar están invadidas por diferentes grupos campesinos. Hay invasiones en 7 departamentos: Colón, Choluteca, Lloro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Atlántida. Se aleja la inversión. Esta problemática aleja la inversión. Evidentemente no hay empleos y no hay divisas. Hay una debilidad institucional porque las autoridades no tienen capacidad para tratar la problemática y una ausencia de sanción penal, lo que vuelve que los invasores continúen haciendo lo mismo. Después de esto no es nuevo, o sea, ya lo había escuchado en el transcurso del año pasado, de 2022. ¿Ha cambiado algo hoy que ya estamos en 8 de enero o esto sigue igual? Muchísimo. El gobierno habla de que ya está adoptando decisiones o acciones, pero si se fija, don Edgardo, en la siguiente lámina, el comportamiento solo de las invasiones en Palma. Fíjese que de 2021 a 2022, la tasa de crecimiento en área invadida supera el 49%. ¿Y eso qué significa? Que un alto porcentaje de las áreas cultivadas están siendo invadidas. No está siendo invadida la tierra ociosa, está siendo invadida las propiedades, las plantas en producción, porque eso se utiliza, por ejemplo, para robar fruta, para revenderla en el mercado negro, a veces será para hasta revendérselas a las mismas compañías. No puede ser. Esto va en contra del respeto a lo que nosotros denominamos la propiedad privada, pero sobre todo acentúa los problemas de seguridad jurídica en el país que afectan tanto el clima de inversión. Claro. Si nosotros estamos confiando en la reactivación del campo como una de las medidas propicias para garantizar la seguridad alimentaria, entonces aquí estamos invadiendo la caña, estamos invadiendo la palma. El año pasado también vivimos el tema de la ocra. Imagínense este caso de la ocra, de una señora, doña Argentina Maldonado, allá en el sur. Una señora que estaba exportando 65 millones de lempiras al año en ocra, en una empresa familiar. Le fueron a invadir y perdió un ciclo de producción y perdió más de 600 puestos de trabajo y le está costando mucho recuperarse y quedó muy complicada financieramente para pagar sus obligaciones con los bancos. Esto es lo que le pasa y no es que afecta a un grupito pequeño de invasores, no, afecta a un montón de gente que depende de esta actividad económica Claro. y que la inseguridad no hace que estas personas puedan sostener el empleo. Ya el otro día se dio un caso donde trabajadores de una planta aceitera o de una plantación aceitera se tomaron
creo que aquí por Leán, protestando contra los invasores porque les están quitando sus oportunidades. En el tema de los ninis, esta cantidad enorme de jóvenes que ni estudian ni trabajan, le agregamos otro problema, el de los retornados. O sea, la gente que quiso llegar a Estados Unidos de manera ilegal, buscando el sueño americano, pero que ahora no los devuelven de Estados Unidos, sino que su gran mayoría lo regresan de México. Y en ese sentido, en enero a noviembre de 2022 hubo 83.967 personas retornadas. ¿Qué va a pasar con esa gente, don Santiago? Buena pregunta, porque muchos de ellos probablemente pagaron a un coyote para que lo llevaran al destino esperado, ¿verdad? Al país de los sueños, a los Estados Unidos. Sin embargo, fueron captados en su mayor parte de México y ya no llegaron a Estados Unidos y los devolvieron, pero el resto que sí llegó a Estados Unidos fueron devueltos. Yo no conozco ningún plan claro de reinserción de trabajo para estos hondureños que tomaron la decisión de irse y poner en riesgo sus vidas y las vidas de sus hijos y de su familia. Y por lo tanto se convierte en una especie de carga social. ¿Cómo hacer para que esta gente tenga oportunidades en Honduras? Y hay varios fenómenos que afectan el tema migratorio. Por un lado es la falta de oportunidades. Y hay otros que aún teniendo oportunidades de trabajo y que trabajan con ingresos relativamente normales, toman la decisión de irse por razones a veces familiares, pero en su mayoría por razones de seguridad. Sí. Porque no pueden tener a su gente. Conozco a una persona que trabajaba aquí para mi familia, que sus hijas la despachó porque andaban ya noviecitos atrás de ella, mareros en la zona donde vivían, y decidió mejor protegerlas y las despachó. Y porque si no se insertan también ellas a la mara, y eso es preocupante para los jóvenes porque no les genera oportunidad. La última de hoy, la inversión extranjera versus el ingreso que se tiene por remesas. La barra azul corresponde al ingreso por remesas en el país y la barra amarilla corresponde a la inversión extranjera. Mire cómo andamos ahí, don Santiago. Lo que quiere decir ese gráfico, hasta donde lo veo, es que el crecimiento de las remesas ha sido exponencial. Hemos venido creciendo, incluso en el 2020, a tasas superiores al 20%. Este año las remesas están creciendo al 18 y algo, casi al 19%. Y eso significa pues que este es el mayor producto de exportación del país, porque la suma de las remesas, que supera los 8.000 millones de dólares, es prácticamente superior a las exportaciones que tenemos por industria maquiladora y por la parte de productos de exportación agrícola. Uno quisiera decir que esta es una gran noticia, pero yo no puedo decir eso. Fíjese bien que si la barrita amarilla de inversión fuera la azul, eso significaría que el país tiene grandes oportunidades para esos jóvenes que se fueron. Y en vez de que estén mandando remesas, estarían trabajando en Honduras y produciendo en Honduras. Sin embargo, eso no es la realidad. La realidad es que de cada dólar de inversión extranjera que estamos recibiendo en este momento, nosotros recibimos $10 por remesa. Entonces, ¿cuál es el incentivo para el país? Tenemos que tener, si queremos crecer a tasas superiores al 4% de manera sostenida, y si no somos capaces de reducir la desigualdad en al menos un 1% cada año, no vamos a alcanzar los objetivos 2030, los objetivos del milenio o de desarrollo sostenible, porque no estamos creando las suficientes oportunidades en el país. Se necesita la inversión privada nacional, que representa más del 90% de la inversión. Se necesita la inversión extranjera directa, y para eso hay que generar una imagen de país como destino de inversión y un clima propicio para los negocios. Y en tercer lugar, se necesita más inversión pública. El presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación 2023, que está en el Congreso empantanado porque todavía no hay consenso, el 86% de ese presupuesto es gasto corriente. Apenas el 16% es inversión pública. Y de ese 16%, la mitad es gasto social, no es inversión en bienes de capital. Y fíjese que en el 2022, a pesar de haber incrementado en 51.000 millones, creo que fue el incremento que hizo este gobierno al presupuesto que les habían dejado,
apenas el 40%, según vi un dato, de inversión fue ejecutado. Quiere decir que el 60% no fue ejecutado y a la vista está. La infraestructura de carreteras, por ejemplo, está grandemente deteriorada porque tuvimos un largo invierno dilatado de mucha lluvia y que deterioró muchísimo las carreteras. Y eso es falta de inversión. Y esa inversión no es que no tenían los recursos presupuestarios, sí los tenían, pero no lograron ejecutarlo. Y ese es un problema por dos vías. Primero, porque necesitamos inversión. Segundo, porque necesitamos la infraestructura, sobre todo en este momento que vienen las cosechas de café en la montaña, que hay que arreglar los caminos vecinales de segunda o tercera red. Y por último, y mucho más importante, cuando hay inversión en infraestructura y cuando hay inversión en el agro, se generan rápidamente empleos. Y eso es a nivel nacional. Y por lo tanto el efecto de bola de nieve que genera ese tipo de inversión es la que genera empleo y el empleo genera ingresos y el ingreso genera bienestar en la familia. A eso nos referimos como sector privado, a eso le está apostando el presidente del COEP y su junta directiva cuando nos dicen, digámosle a la nación que tenemos que enfrentar la potencial recesión con inversión, con acciones concretas para reactivar la economía, con acciones concretas para generar empleo y con acciones concretas para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida del hondureño. Don Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación esta noche a 30:30. Muy amable. A la orden, don Edgardo, y un saludo al pueblo hondureño que lo escucha y lo ve. Gracias. Don Santiago Herrera es el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Vamos a un corte comercial. ¿Qué tenemos en la agenda después del corte comercial? ¿Le puedo mostrar la agenda, por favor, para nuestros amables televidentes? Bueno, ¿qué tenemos? 35 fallecidos por COVID-19 en diciembre. Más de 10 fallecidos van ya en enero. El riesgo de las nuevas variantes y si el COVID-19 ahora es una simple gripita. Ya volvemos. Usted está viendo 30:30 con Edgardo Melgar en vivo. Médico internista, consultor, asesor de noticieros hoy mismo, experto en el tema COVID. Doctor Omar Videa, gracias por estar aquí. Es un gusto estar nuevamente en 30:30, nuestra casa. Así Nuevo es, para seguir orientando a la población, Así porque esto todavía no termina. Así es. Mire, datos oficiales, atención amables televidentes, es importante siempre que usted esté informado de la mejor manera posible. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud, al menos 35 personas fallecieron del 1 al 31 de diciembre de 2022. Vamos ahora con el dato que tenemos de enero de 2023. De enero, del 1 de enero al 6 de enero de 2023, que es hasta donde se tienen los datos oficiales, el boletín de la Unidad de Vigilancia de la Salud, de la Secretaría de Salud, reporta 9 fallecidos hasta el 6 de enero. Y la red de hospitales públicos reporta 10 fallecidos. En algún momento se van a juntar. Muy similares. Sí, muy similares. Muy similares. O sea, que al menos 10 o 9 personas fallecieron en 6 días por COVID-19 en hospitales públicos. Aquí no cuenta gente que pudo haber muerto en casas. En los hospitales privados. O en hospitales ¿Qué privados. se ha dado? ¿Qué hemos tenido? ¿Qué se ha dado? ¿Qué hemos tenido? ¿Usted lo puede confirmar? Es correcto. Bueno. Doctor, ¿le sorprende esta cantidad de muertos de diciembre y los que van ahora en enero? Sí, me sorprende porque ya habíamos anunciado en el noticiero hoy mismo que se venía una ola. Eso era algo que ya se había anunciado de hace 3 meses, pero pensábamos que la ola iba a ser muy similar a lo que tuvimos por Omicron en diciembre del año pasado y en junio de este año, que recién pasó. Pero no con esta sorpresa de la cantidad de fallecidos que existieron. ¿Estos fallecidos, doctor, se pudieron haber evitado? ¿Estos fallecidos por COVID-19, estas muertes se pudieron haber evitado? Por supuesto. A 33 meses de pandemia en Honduras, creo que es injustificable que una persona muera por COVID-19. Es injustificable que alguien se muera después de casi 3 años de pandemia. ¿Por qué? Porque hay suficientes herramientas ya. Una para detecciones tempranas. Antes no teníamos, al inicio no habían pruebas. Recuerde toda la lucha que nosotros libramos. No habían centros donde se pudieran hacer exámenes, no habían vacunas. El elemento más importante, diría yo, en este momento. Y ahora los médicos saben cómo tratar a un paciente COVID. Los tratamientos tempranos que están más que probados y no son objeto de discusión en este Y momento. usted sabe que la mayoría de estas personas que fallecieron, muchos están en el rango de no vacunados o con 1 o 2 dosis. Muy raro quien tiene hasta 3 dosis que haya fallecido. Y otra característica es que la mayoría son adultos mayores, es decir, de 60 años en adelante. Ese es el común denominador. Usted lo ha determinado. Número 1, adultos mayores.
en su gran mayoría, más de un 99% de las personas que están falleciendo son adultos mayores. Y el segundo elemento importantísimo es su estado vacunal. O sea, son personas que ya debilitaron la inmunidad. ¿Y qué pasa? Se han debilitado la inmunidad y el virus se ha fortalecido. Porque hoy por hoy debemos decir que tenemos se ha una variante. debilitado la inmunidad porque la protección que nos dio la vacuna, evidentemente, no es para siempre. Más que probado son máximo 6 meses, con una buena inmunidad natural. Sí. Más de 6 meses ya se reduce significativamente. Una persona que hoy no está vacunado o que solo tiene 1 o 2 dosis, se debe aplicar cualquiera de las vacunas que están disponibles actualmente en los centros de vacunación COVID en el país. Por supuesto, en este momento, si bien es cierto, la protección se va a ver reducida en función a esta nueva variante, no significa que no exista la posibilidad de que tenga una cobertura superior a lo que es el estado actual de su inmunidad artificial. O sea, eso es indiscutible. Si no ha completado su 4ª dosis, no se puede poner. Idealmente quisiéramos tener la vacuna bivalente, pero no la tenemos. Entonces, en este momento hay que echar mano de lo que tenemos. Si ya completamos, como usted y yo, la 4ª dosis, solo queda continuar con las medidas de bioseguridad, porque no hay forma de aplicar una 5ª dosis de lo mismo, porque evidentemente necesitamos una dosis adicional que tenga la capacidad de brindar una protección superior a lo que brinda la vacuna tradicional monovalente. Por eso nuestra campaña de que usted debe vacunarse, completar su esquema de vacunación con al menos 3 vacunas, y si ya tiene 3 o 4 vacunas, nuestra campaña y nuestro mensaje al gobierno es que trate lo más pronto posible de traer la vacuna bivalente, que funciona para la vacuna, para los virus, el virus original y para las nuevas variantes. Y las nuevas variantes, correcto. Porque si no estaremos, licenciado Gardo Melgar, cada 3 meses con olas y con la incertidumbre si estas olas van a ser más agresivas o van a ser más leves. Eso nadie lo puede determinar hasta que estamos enfrentándonos a la situación que está viviendo el país, donde lastimosamente todavía falta ver más estragos de esta nueva ola por COVID-19. Va a sonar fuerte, lo sé, va a sonar fuerte, lo sé. Pero por favor, amable televidente, no se convierta en cómplice de su propia muerte. Y usted, amable televidente que nos ve, no se convierta en cómplice de la muerte de un familiar por COVID-19. ¿Por qué? Porque ese familiar no se vacunó o solo tiene 1 o solo tiene 2 dosis. Hay complicidad en usted si usted no lleva a esa persona a que se vacune. Por las buenas o por las malas, ¿verdad, doctor? Así es, en este momento es debido a muerte. Ya sabemos que esto no se comporta como una gripe. Y olvídese de las olas anteriores, esto que estamos viviendo actualmente es totalmente diferente. Hay quienes dicen, no, si a mí sí me pega, me va a pegar una gripita. ¿El COVID-19 hoy es una gripita? No, no es una gripita. Esta ola es totalmente diferente. Esta ola está nuevamente mostrando personas con neumonías, personas con inflamación y sobre todo los que logran sobrevivir y no se hacen un seguimiento y una cuarentena adecuada, ahí quedan con grandes secuelas que terminan en infarto, que terminan en derrames cerebrales, que terminan con problemas neurológicos. Aquí hay jóvenes con una memoria de una persona de 80 años, es una realidad. El COVID largo que le llaman. El COVID prolongado, el COVID largo. ¿Se acuerda de Cintia? Sí, no se me olvida. Usted, yo no sé si vieron el noticiero esta semana de Cintia. Si presentamos aquí un testimonio de Cintia. Si usted no lo escuchó, si usted no lo vio, no se pierda el programa. Ya volvemos, ya volvemos. Usted está viendo 3030 con Edgardo Melgar en vivo. En el noticiero hoy mismo mostramos esta semana que concluyó el jueves el testimonio de Cintia, una señora joven que estaba en un centro de salud y se le preguntó si se había vacunado o no se había vacunado. Y no la vamos a exponer su cara, pero sí preste atención a lo que ella dijo. Escuche, 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 escuche bien. ¿Cuál es su nombre, amiga? Cintia, ¿Cuántas dosis de vacuna tiene usted? ni una. Ninguna. No. ¿Por qué no se ha vacunado? No quiero vacunarme ¿Y por qué razón? porque no quiero. ¿No siente usted que es vulnerable ante el virus? No, cuando le toca, le toca. No diga eso. Mire, yo la voy a aconsejar. Vacúnese, es lo mejor que podemos hacer para prevenir el virus. No, ¿Por qué no? no. Hay gente que es renuente, no se quiere vacunar. Pero mire, mi amiga, es importante, vemos que
ya ha muerto mucha gente. En lo que va del 2023 ya hay 5 fallecidos por COVID. Como le digo, allí es Dios conmigo. ¿Cuál es su nombre, amiga? Cintia. ¿Cuántas dosis de vacuna tiene usted? Ni una. Ninguna. ¿Por qué no se ha vacunado? Bueno, ¿cuántas dosis tiene? Ni una. ¿Por qué no se ha vacunado? No quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. Cuando le toca, le toca. No, no. Ahí solo Dios. Terrible, terrible lo que estamos viendo porque esta es parte de recoger un testimonio donde muchas personas tienen esa idea. Y lastimosamente la parte de la educación, del hecho de la información, a pesar de todo lo que se hace aquí a nivel de los medios. Creencias religiosas. La parte religiosa. Influencia de muchos Sí. líderes religiosos. Y tienen que saber que Dios, así como pone la prueba, también pone la salida. Pero hay personas que se quieren quedar viviendo en la prueba. Y ese es el gran problema que vemos en este tipo de personas, que lastimosamente nos están orillando y nos comprometen a usted y me comprometen a mí que responsablemente hemos tomado la prevención para nosotros y para los demás, porque esto es una prevención colectiva. Si usted está vacunado, a mí me beneficia. Igual, viceversa. Porque así es la forma de cómo vamos cerrando puertas para que el virus no ingrese a nuestro organismo. Hoy en día, hoy 8 de enero de 2023, toda persona arriba de 12 años de edad puede tener 4 dosis de vacuna. Sin discusión, debe de tenerla. Pero lastimosamente, llegamos tal vez a los 600.000 hondureños, y ese es el número oficial, 600.000 hondureños que han recibido 4 dosis de vacuna, cuando los aptos son arriba de 6 millones de personas. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, que nosotros también somos responsables como sociedad. No es echarle toda la culpabilidad a las instituciones gubernamentales, sino que también nosotros tenemos un grado de responsabilidad y tenemos que asumirlo. Hay una nueva variante, doctor. Terrible. Es la XBB.1.5. Por primera vez, el virus está comenzando a correr una distancia más rápida. ¿Por qué le digo esto? Porque aparecía una subvariante de Omicron y luego a los 3 meses aparecía otra, pero ahorita tenemos 3. Tenemos la BQ.1 y BQ.1.1 que le puedo certificar que es la causal de esta ola en Honduras. Después la van a confirmar. O sea que esta, esa no ha llegado todavía. que la OMS reporta como la de transmisión más rápida. Más rápida de toda la pandemia. Eso no ha llegado a Honduras. Pero sin embargo dicen que va de la protección de las vacunas, Sí. que implica riesgos de reinfección rápida. Así es. Que usted salió del COVID, no sé, hace un mes, 2 Tengo meses. tengo un caso de 3 semanas documentado en Estados Unidos. Un hondureño que viajó a los Estados Unidos, había salido positivo, acá se dio tratamiento temprano, se curó, prueba PCR negativo, se fue para Estados Unidos, se contagió 2 días después de haber llegado, hicieron pruebas genómicas y es esta variante. Se contagió en 3 semanas. Se evidencia. reinfectó. Se reinfectó. En 3 Hubo semanas. contagio en 3 semanas. Fácil transmisión, riesgos de reinfección. Ahora más o menos ya esta subvariante implica o constituye el 75% de los casos en Estados Unidos. Con la bivalente, ¿vamos a estar más protegidos contra esta variante? Sí, totalmente. Sigue teniendo todas las subvariantes. Aunque supuestamente, según los estudios preliminares, evade la protección de las vacunas. Sí, pero esa evasión de la protección de las vacunas es con la monovalente, que la evade en más de un 40%. O sea, la monovalente, que es la que está disponible Anda arriba del actualmente. 80%. Anda arriba del 80% con la bivalente. O sea, La protección contra esta subvariante, que es mucho más agresiva, que se transmite Sí. mucho más rápido, si usted se aplica la bivalente, está protegido un 80%. correcto, fue un 80%. Y mucho ojo, que viene la tercera de esta lista que hemos estado mencionando, la de China, BF.7. Sí. Esa es otro tema. O sea, hay una mutación acelerada y tenemos que estar preparados. Ya volvemos. Usted está viendo 3030 con Edgardo Melgar en vivo. Una pregunta. Sí, bueno, muchas preguntas. Sí. Pero hay una, dice, soy diabética, soy hipertensa, en junio de 2022 me puse la 4ª vacuna. Ahora me tengo que poner otra de las que hay o esperar a que venga la bivalente. Lastimosamente, no tiene el Estado una respuesta positiva para ella, porque tiene que esperar. No se puede poner una 5ª dosis de lo mismo. Tendría que esperar la bivalente, pero sí tiene que saber que tiene que cuidarse al máximo porque está en alto riesgo. Su inmunidad artificial se ha debilitado. ¿Dónde se compra la bivalente? Preguntan muchos. Lastimosamente no está en el mercado de manera pública. Esto es una compra que debe hacer el Estado a las instituciones fabricantes, en este caso Pfizer o la farmacéutica Moderna. Ok.
Doctor. Rápidamente, este es un comportamiento, siempre venimos a presentar estadísticas nacionales de la Secretaría de Salud. Hoy quiero presentarle uno de los principales laboratorios en el país, del laboratorio LSM. Mire este dato tan importante. Ellos han recogido la positividad en los últimos 2 años de la pandemia en relación a pruebas de antígeno y pruebas de PCR. Nos vamos a ir a diciembre, lo que está ocurriendo. En estos pasados días se ha llegado a tener la positividad más alta de antígeno de toda la pandemia. La más alta, un 37% de la positividad. Y mire la positividad de la prueba de PCR, 47%, o sea, la mitad de las personas que fueron a efectuarse una prueba de laboratorio de PCR salieron positivas. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Aquí está una evidencia clara de lo que ocurre diario cuando se hacen pruebas de laboratorio de manera sistemática. ¿Y cómo está la positividad ahora en el país? En este momento tenemos un 22%, que es un dato que en este momento podríamos decir que es hasta cierto punto irreal, porque tenemos una positividad de la gente que acude a los laboratorios que supera más del 30%. Y la última gráfica, doctor. La realidad. Caso COVID-19 grave de una persona de 80 años. Una persona de 80 años con un COVID grave, con 4 dosis de vacuna, o la última puesta en abril del año 2022, responsablemente las 4 dosis. Pero mire lo que pasa, con una neumonía bilateral, aquí está la neumonía, miren los focos de gris claro, está enfocado, una neumonía de los ambos pulmones. En el pulmón derecho, un 35% y un 50% en el pulmón izquierdo. Esta persona solo pudo sobrevivir, lógicamente, por la gracia de Dios, y en segundo lugar, porque estaba vacunado, porque estos casos se morían antes. La 4ª dosis, a pesar de que ya tenía 8 meses, la logró salvar. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gusto. Doctor Omar Videa, consultor, asesor de noticieros hoy mismo en tema COVID. Gracias a ustedes por su atención, buenas noches y que estén bien.